En un mundo donde las torres gigantes convierten a los espadachines en celebridades, él era solo un chico común y corriente, sin sueños ni ambiciones. Pero todo cambia en el momento en que encuentra una misteriosa espada demoníaca, oculta en lo profundo del prisma celestial. Ahora cada monstruo con aspecto de ángel que mata es devorado por la espada, haciéndolo más fuerte con cada combate. Pero mientras más alto sube la verdad, se vuelve más y más aterradora, porque su espada no es normal. Y esos ángeles podrían ser en realidad algo mucho peor. Esta historia comienza con la repentina aparición de una colosal torre blanca, el prisma celestial en Japón hace 10 años, atravesando el sagrado monte Fuji y elevándose hacia el cielo, alcanzando más allá del mismísimo borde del espacio, cambió al instante la esencia misma del país llamado Japón. Dentro de la torre plagada de criaturas aterradoras, yace un gigantesco laberinto de espacio distorsionado donde aguardan tesoros inagotables, más allá de la comprensión humana. Después de 3 años de investigación, desde la aparición del prisma celestial y de una serie de incidentes entre Japón y otros países, el gobierno fundó una organización para explorar a fondo las profundidades de la prisión y recolectar recursos, la Asociación de Espadachines. Durante los siguientes 7 años, Japón se benefició de las riquezas del prisma celestial y disfrutó de una era próspera. El protagonista, Gen Yakote, escuchó a sus compañeros exclamar: ¡qué genial! Entonces, Izumi será un espadachín después de graduarse. El chico del que hablaban respondió con un tono de satisfacción: bueno, por ahora solo me invitaron a la asociación. Todavía estoy pensando si aceptar o no. Sus compañeros gritaron: ¡claro que sí tienes que aceptar! Serías el puto amo en un abrir y cerrar de ojos. El protagonista pensó: ahí vamos de nuevo. Aunque tenía sentido. Había ganado los 3 grandes torneos de Kendo, y eso que empezó recién en la preparatoria. Por supuesto, ahora era el espadachín de preparatoria más genio y fuerte de todo el país. Definitivamente estaban hechos de otra pasta. Un estudiante mediocre como él no era rival para alguien así. Luego miró la pantalla de su teléfono donde una linda presentadora le recordaba a la gente que siempre tuvieran en cuenta las medidas de seguridad. Para cualquier duda sobre la prisión celestial, por favor contacten a la Asociación de Espadachines. El protagonista notó con fastidio: otra vez este estúpido anuncio. Para un tipo aburrido y común como él, tanto la prisión celestial como las espadas demoníacas eran cosas de otro mundo. Realmente lo creía. Al menos hasta ese preciso día, la influencia de la prisión celestial en su mundo estaba muy lejos de ser algo totalmente positivo. De pronto se dio cuenta de que se había retrasado en su trabajo de medio tiempo, aunque su hermana tenía el turno de noche hoy, así que ¿a quién le importa? Se colgó el maletín al hombro y salió caminando cuando de repente le empezó a suceder algo muy extraño. El espacio a su alrededor se distorsionó. Unos círculos mágicos aparecieron bajo sus pies y sintió como si estuviera cayendo hacia un abismo. Incapaz de comprender lo que estaba pasando, gritó: ¿qué es esto? No, no puede ser. Fue arrastrado por una corriente incomprensible. Le arrebataron el maletín de las manos y gritó aterrado. Cuando por fin recobró el conocimiento, se puso de pie, miró a su alrededor y exclamó completamente desconcertado: ¿en serio? ¿Esto es una prisión errante? De golpe recordó a la presentadora de noticias anunciando que la prisión errante era un nuevo desastre natural observado de vez en cuando desde que apareció la prisión celestial. Es un fenómeno en el que aparece una pequeña mazmorra temporal en un radio de 50 kilómetros del monte Fuji. La prisión errante siempre aparece alrededor de una persona y tiene la maldita costumbre de quedarse en las mismas coordenadas hasta que el sujeto capturado muere. Si alguien logra ver la prisión errante por ningún motivo, debe acercarse para evitar que aumente la cifra de víctimas.
También deben reportarlo de inmediato a la estación de policía más cercana o a la asociación de espadachines. Además, si alguien es absorbido por la prisión errante, debe quedarse donde está y esperar a que la asociación lo rescate. El protagonista se quejó entre dientes. ¿Y quién demonios se daría cuenta de que su maldita prisión errante apareció en medio de la noche en un callejón oscuro sin farolas? Su hermana no notaría su ausencia hasta terminar su turno de noche, y la ayuda con suerte llegaría en mediodía. Y si tenía mala suerte, podrían pasar varios días. Miró la pantalla de su teléfono, y por supuesto no tenía nada de señal. Lógico, estaba en otro mundo. Aunque en aquel video juraría que dijeron que la tasa de mortalidad aquí es del 90%. Si es así, entonces está frito. De repente escuchó unos pasos. Se dio la vuelta con mucha cautela, asomándose por el pasillo oscuro. El protagonista pensó aterrado. Hay alguien aquí. Y lo peor es que definitivamente viene hacia mí. Apenas hace un par de minutos que fui absorbido. Esos no podrían ser los pasos de ningún equipo de rescate y, de ser así, no puede quedarse ahí. Tiene que salir de este lugar por su cuenta. No tiene otra salida. Salió corriendo sin prestar atención al camino, pensando que a lo mejor su vida no estaba destinada a ser una gran epopeya, sino simplemente a morir así, sin haber logrado nada, y haciendo llorar a su hermana. Bueno, ni hablar. La prisión errante tiene entrada pero no salida, así que solo hay una forma de escapar. Se escondió en la esquina, asomó la cabeza con cuidado y trató de calmarse. El prota pensó con frialdad: la prisión no debería ser tan grande. Todo va a salir bien. Podré encontrar una solución. Para salir de aquí necesitaba conseguir ese objeto que de seguro estaba escondido en el laberinto. Avanzó con mucho cuidado y entró a la siguiente habitación. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que tampoco estaba ahí. Ya había cruzado 4 pasillos y empezaba a dudar de que esa cosa realmente existiera. Así que la información de Internet solo era confiable a medias. Si hubiera sabido que se metería en este lío, habría tomado esos cursos de supervivencia. Aunque bueno, ya era muy tarde para arrepentirse. De repente se dio cuenta de que lo estaban persiguiendo. Volvió a salir corriendo soltando maldiciones y lleno de pánico preguntándose en qué momento esa cosa se le había puesto detrás. El piso era de piedra y no había escuchado ni un solo ruido. Al voltear mientras corría, logró ver que su perseguidor tenía cuchillas en ambos brazos, unas piernas delgadas como agujas y una aureola negra sobre la cabeza. No cabía duda. Entre los monstruos que habitaban la prisión celestial, estos eran los de la clase más baja de rango, 9. Se detuvo, se plantó frente a su perseguidor y confirmó que se trataba de un ángel de clase baja. Así es como le llamaban a todos los monstruos que rondaban por la prisión celestial. Tienen una fuerza física que supera por mucho a la de los humanos, y un cuerpo duro como el hierro. Por lo tanto, las armas normales no sirven de nada contra ellos. Todos los ángeles forman un campo de fuerza especial alrededor de su cuerpo. Un manto de noche eterna que no solo bloquea la energía cinética y el calor, sino cualquier tipo de daño, funcionando como un escudo impenetrable. Según los reportes de las fuerzas de autodefensa, esta protección anulaba no solo las armas de fuego y los explosivos, sino también las armas químicas. Murmuró que había leído sobre esto 100 veces en Internet. Pero ¿de verdad esta criatura era tan aterradora? Qué mala suerte que lo encontraran antes de poder hallar lo que tanto necesitaba. Aunque este ángel era de clase baja, un simple humano no podía hacerle frente. Tenía que escapar mientras siguiera con vida. En ese instante el enemigo activó su poder y se lanzó al ataque. El prota logró esquivarlo, pero el ángel menor lo alcanzó a rozar, estrellándose contra el suelo a escasos centímetros de él. El protagonista se agarró la herida y murmuró: «Ah, duele, pero parece que no es profundo. Esta cosa calculó mal el impulso y se dio un buen golpe. Tengo que aprovechar». Y salió corriendo. El ángel se levantó, miró a su alrededor y soltó un rugido desgarrador.
El protagonista entró en pánico y gritó: «Ese rugido es para llamar a sus amigos. Atacar en bola a alguien más débil no es muy maduro que digamos, ¿verdad? Debería darles vergüenza». Corrió hacia un espacio más estrecho, y al escuchar los ruidos del ángel de nuevo, soltó una maldición. Eligió un camino y decidió: «Tendré que ir por aquí». Al acercarse a una grieta brillante en la pared, el prota rogaba con toda su alma que la salida estuviera ahí. Cuando entró a la sala que emitía esa luz, se quedó congelado de alegría. ¡Sí! Al mirar los tan ansiados objetos en el centro de la habitación, pensó: el único arma que funciona contra los ángeles es una hoja de nadie, una espada vacía. Pero aquí hay dos. ¿Cuál debería llevarme? ¿La de la derecha o la de la izquierda? ¿Por qué tenía que romperse la cabeza pensando en un momento tan crítico y tenso? El protagonista soltó un suspiro, se obligó a calmarse y pensó: en estos casos, lo mejor es llevarme las dos. Pero en cuanto tocó las empuñaduras de las armas, soltó un grito desgarrador. En ese momento, un conocimiento absoluto sobre las espadas demoníacas y un odio furioso hacia ese ser llamado Ángel inundaron su mente. Temblaba tan fuerte que sentía que la cabeza se le iba a caer. Cuando el efecto por fin pasó, soltó una de las espadas y cayó de rodillas sin fuerzas. En ese preciso instante, el ángel de clase baja apareció frente a él. El protagonista intentó alcanzar las espadas caídas, pero el enemigo, bastante irritado, las pateó a un lado. El prota se rió entre dientes y exclamó: «¿Qué le pasa a este? Esta arma le estaba molestando incluso estando vacía». Pensó sorprendido que su mente probablemente había cambiado al entrar en contacto con las espadas. El miedo que lo paralizaba hace un segundo había desaparecido por completo. Se enderezó frente al enemigo y le dijo con burla: «Tampoco te esfuerces tanto». Lo que tenía en sus manos no era hierro común. Activando el poder en su mano, se lo transfirió al arma y retó a la bestia a que se acercara. Dicho esto, agarró el brazo del enemigo en un parpadeo y con un tirón brusco lo atacó con una de las hojas, llamándola la sin nombre. El ángel menor se tambaleó, pero a duras penas logró mantenerse en pie. El protagonista murmuró desconcertado: «Qué raro. Aunque no tenga nombre, el filo de esta espada demoníaca debería cortar a un ángel menor como si fuera mantequilla. ¿Acaso ataqué en un mal ángulo?». El enemigo volvió a atacar, pero el prota contraatacó. Durante un rato pelearon a muerte, intercambiando golpes y esquivando ataques a lo loco. En un momento dado, el protagonista logró asestarle un golpe al ángel, aprovechando su momento de duda, y le atravesó la cabeza con la espada. El enemigo se desplomó en el suelo, y el protagonista se preguntó muy sorprendido: ¿qué acaba de pasar? Solo quería dar un paso, pero en lugar de eso había salido volando hacia él a toda velocidad. ¿Acaso ese ángel inferior también se había movido así? Esa fuerza física que le permitía luchar contra ángeles de igual a igual. Ese era el cuerpo de un espadachín. Calcular la distancia era imposible, pero ¿a quién le importaba? Al fin y al cabo, era la primera vez que empuñaba una espada. En ese preciso instante, varios ángeles inferiores más entraron en la habitación. Se paró frente a ellos y declaró: «Por lo menos no me van a faltar sacos de boxeo». El protagonista se echó la espada al hombro y, haciéndoles un gesto con el dedo, retó a sus oponentes a que se acercaran. Iba a hacerlos picadillo a todos de golpe. Él sabía muy bien que un campo de fuerza oscuro como la niebla, a prueba de balas y explosivos, era el manto de la noche eterna, y que la única arma capaz de atravesarlo era una espada demoníaca. Con todo esto en mente, se lanzó directo hacia sus oponentes. Mientras peleaba contra ellos, de repente escuchó la voz de su arma que le decía: «El alcance es pésimo, y el aterrizaje, ni fu ni fa. 65 puntos». Y así, en medio de esa pelea desigual, le soltó una crítica bastante dura. Después de un par de golpes de prueba más, le quedó clarísimo que el poder para atravesar la defensa de esa noche eterna
tenía que aplicarse en los ataques normales. La espada le explicó: el secreto está en transferir todo el impulso de un tirón, un giro o la rotación del cuerpo directamente hacia la mismísima punta de la hoja. Después de acabar con el último enemigo, el prota miró su arma, la hizo girar y dijo: aún tengo que practicar mucho esto, y también lo de calcular la distancia. En ese momento, notó un pequeño destello en uno de los ángeles caídos. Extrañado se preguntó: ¿qué ha sido eso? ¿Una especie de bolita de luz? De golpe su espada pareció ser atraída por ese rayo de luz, y el arma empezó a brillar con muchísima intensidad. Súper confundido, el protagonista se dio cuenta de que la luz que había absorbido se había convertido en una llama azul. Parecía que su cuerpo se estaba llenando de poder. La voz de la espada le dijo: este es el resultado de absorber el poder de un ángel. Examinó su espada con atención y pensó: o sea que si la alimento con la energía de los ángeles que derrote, puedo hacer que esta espada demoníaca sea mucho más fuerte. No solo había aumentado su fuerza, sino que hasta sus heridas se habían curado. Si usaba esto con cabeza, podría escapar de allí sin un solo rasguño. Lo único que le quedaba por hacer era encontrar el núcleo y destruirlo, y por fin podría despedirse de esa prisión ambulante. Después de eso, el protagonista miró la segunda espada que estaba tirada por ahí y pensó: pero, ¿qué hago con esta espada vacía? Era súper valiosa, y si la vendía podría sacar un buen dineral, pero tampoco quería andar cargando peso de más. Al final, ya decidido, se la metió por detrás de la espalda, pasándola por debajo de la ropa, y dijo: vale, si me empieza a molestar, la tiro por ahí y listo. En ese momento la voz de la espada soltó un sonido bastante raro. El prota dijo: bueno, es hora de empezar. Mientras salía corriendo pensó: una de las 3 habilidades que se le dan al portador de la espada demoníaca es el refuerzo corporal, un poder que activa todas las estadísticas físicas más allá de sus límites, aumentándolas una barbaridad. La fuerza muscular, la resistencia y hasta la velocidad mental y los reflejos. Todo esto no es nada comparado con lo que era antes, pero justo por eso es tan difícil de controlar. El protagonista, incapaz de reaccionar a tiempo para girar hacia otra habitación, soltó una maldición y terminó corriendo por la pared. Pensando en lo difícil que era controlar semejante poder, se dio cuenta de que por eso mismo se había desplomado el primer ángel inferior que lo atacó. Pesaba muy poco para un aumento físico tan bestia. Era como si le hubieran puesto óxido nitroso a un patinete. Eran unas características demasiado extremas. Y sin embargo su cuerpo a duras penas le respondía. De repente vio a un ángel inferior persiguiéndolo y se quejó muy fastidiado: maldición, ya me vieron. En vez de pasar de ellos y dejar que se juntaran en manada, era mucho mejor seguir la táctica de ver y matar para irlos eliminando de uno en uno. Además, su espada demoníaca se moría de ganas por hacer picadillo a esos ángeles. Así que el protagonista se frenó en seco, se giró para mirar al enemigo y se puso en posición de combate. En cuanto el ángel inferior se acercó, el prota, usando su nuevo poder, dio un salto tremendo y lo atacó desde arriba con su arma demoníaca. Pero el ángel bloqueó el golpe. Sin perder ni un segundo, el prota empezó a atacarlo por todos lados, a una velocidad de vértigo, mientras esquivaba sus ataques. Aunque al poco rato gritó súper frustrado: mis ataques no le hacen ni cosquillas. El espíritu de la espada le dijo que las trayectorias de sus golpes eran demasiado predecibles. El protagonista vio a otro enemigo y exclamó: ¿en serio? ¿Otro más? Ya había peleado contra 2 ángeles, pero sus intentos de atacarlos se quedaban en esos simples intentos. El espíritu del arma le dio otra pista. Sus ataques eran demasiado amplios. Se estaba obsesionando demasiado con tomar impulso. Con un estilo de pelea de tanta fuerza bruta, no iba a tener ninguna oportunidad. Le seguiría costando la vida vencer a uno solo, y lo terminarían rodeando en un abrir y cerrar de ojos. Tenía que concentrarse, sentir la punta de la espada,
como si fuera parte de él, y sincronizar todos los movimientos de su cuerpo con ella. Entonces, tenía que calcular los movimientos del enemigo y atacar su punto débil de un solo golpe. El protagonista hizo todo tal y como se lo indicó su inesperado ayudante, y en el último segundo, justo cuando el arma del enemigo estaba a punto de rozarle la cabeza, se dio cuenta de que podía ver. Con esos sentidos agudizados, con esa visión, los movimientos del enemigo eran claros como el agua. Podía ver perfectamente cada acción, cada uno de sus pasos. Paró el ataque del ángel al instante, y en un par de movimientos, le asestó un golpe demoledor que lo partió por la mitad. El espíritu de la espada le dijo, «No estuvo nada mal». El protagonista le preguntó, «Unos 70 puntos». A lo que la espada respondió, «Pero sus movimientos aún eran muy torpes. Tenía que mejorar en eso». El protagonista se dio la vuelta y miró hacia la entrada brillante de la siguiente sala. Todo un grupo de ángeles de bajo rango lo estaba esperando. Sin perder ni un segundo, se lanzó al combate contando a sus oponentes uno por uno. Cuando logró derrotar al ángel número 12, al 13 y al 14, comentó, «Aún me muevo con un poco de torpeza». El espíritu de la espada añadió, «Parece que ya nos deshicimos de la mayoría». Él pensó que si concentraba sus 5 sentidos agudizados, usando el mismo principio que usó con su visión, podría acabar rápidamente con el resto. Y entonces dijo, «Quedan 7, no 8». Y al parecer 7 de ellos estaban agrupados en un solo lugar. La espada le respondió que lo más probable era que el núcleo de esa prisión errante estuviera justo ahí. El protagonista se dio cuenta de que una cosa era pelear en un pasillo estrecho sin espacio para moverse, pero enfrentarse solo a 7 enemigos en una sala tan grande era un desafío para el que no estaba preparado. El espíritu del arma le explicó que la prisión errante solo podía mantenerse en pie si tanto la espada demoníaca como el núcleo seguían en su interior. No entendía muy bien por qué, pero así funcionaban las cosas. Por eso los ángeles estaban protegiendo su única fuente de vida, el núcleo, con todas sus fuerzas. Después de todo, destruirlo era un requisito indispensable para poder escapar. El protagonista dijo que como los 7 ángeles cerca del núcleo no se movían, tal vez lo mejor sería esperar a que llegaran los rescatistas. La espada le respondió que un cambio de táctica sonaba bien, pero de inmediato descartó la idea. Tenían que evitar quedarse en ese lugar por mucho tiempo, así que él comentó, «No me queda de otra, ¿verdad?» Y, caminando hacia adelante con total determinación, el protagonista pensó, «Este es el último obstáculo, tengo que superarlo». Y como era de esperarse, el espíritu de la espada señaló a 7 monstruos de bajo nivel. Al acercarse a sus oponentes, el protagonista dijo sorprendido, «¿Qué diablos es eso?». Los antebrazos de los 2 monstruos que estaban atrás eran muy diferentes a los del resto. De repente una violenta ráfaga de aire lo golpeó casi tumbándolo al suelo. Sorprendido se preguntó, «¿Qué carajos fue eso?». Una ráfaga de viento, seguido de la ráfaga algo muy pesado y poderoso, salió volando hacia él, y el protagonista apenas y logró desviarlo. Pensó, «No, ¿acaso es una ballesta?». Y luego se quejó en voz alta, «Esa mierda parece más la bala de un rifle que una flecha». El espíritu de la espada le advirtió, «No podrás esquivar ataques con ese nivel de poder y velocidad para siempre. Además, esta sala es enorme, y no hay dónde cubrirse, lo que les da una clara ventaja con sus armas de largo alcance. Si te acorralan, simplemente te matarán a golpes. No tienes otra opción más que usar la técnica de la espada demoníaca, antes de que vuelvan a recargar». Al escuchar las palabras de su compañero, el protagonista se lanzó hacia adelante y gritó con furia, «¡Háganse a un lado!». Mientras tanto pensaba, la técnica de la espada demoníaca es una de las 3 habilidades selladas en la hoja, un estallido de poder único, una técnica que amplifica al instante el poder demoníaco inactivo de la espada y lo libera de un solo golpe.
Por supuesto, la tensión y el cansancio que provoca usarla superan por mucho los efectos de fortalecimiento del cuerpo. Murmuró en voz baja mientras daba un salto para atacar. De haber tenido otra opción, habría preferido evitarla a toda costa. Esta técnica está disponible incluso para las espadas sin nombre de primera etapa. Es una técnica muy básica para todas las espadas demoníacas, la cual dispara un rayo de energía de altísima densidad. Acercándose a sus oponentes a toda velocidad, activó un corte volador y atacó a los ángeles logrando herir a varios de un solo golpe. Mientras esquivaba los golpes de repente, sintió una debilidad extrema y pensó: ¿qué carajos? Esta cosa está consumiendo muchísima más energía de la que imaginé. Siento como si me hubieran drenado toda la energía del cuerpo de golpe. Pero el poder y el rango de ataque son simplemente brutales. El espíritu del arma le gritó que no se detuviera. Aún quedaba otro enemigo de largo alcance, un poco más lejos. Le dijo que lo hiciera de nuevo, poniendo todas sus fuerzas en el ataque. Así que el protagonista reunió lo que le quedaba de fuerza y se abalanzó lanzando otro corte volador. La fuerza de este impacto fue tan monstruosa que pareció una maldita explosión. Este ataque hizo pedazos a los enemigos restantes sin ningún problema. Tambaleándose por completo, el protagonista cayó sobre una rodilla, se apoyó en su espada y soltando una maldición, dijo que estaba mareado. Definitivamente no vale la pena spamear esta mierda, dijo mientras se ponía de pie a duras penas. El espíritu del arma le comentó que de no haber sido por la recuperación de energía al absorberlos, todo habría terminado muy mal. El protagonista logró ponerse de pie como pudo, dejándole claro que ya estaba harto de vivir al filo de la muerte por el resto de su vida. Miró lo que los ángeles menores protegían con tanto recelo y declaró: así que, este es el núcleo de la prisión errante. Ya solo quedaba hacerlo pedazos y largarse de aquí rápido. Pero en cuanto dio un paso hacia el núcleo, una sustancia incomprensible empezó a formarse en el espacio entre ellos. Estaba cubierta de patrones y círculos intrincados que se convirtieron en ojos y luego en un agujero espacial. Exclamó desconcertado: ¿qué diablos es esto? El espíritu del arma le advirtió: la cosa pinta mal. Parece que perdimos demasiado tiempo en esto. Jing-Wu notó con asombro: el espacio se ha agrietado. Y pensó: decidiendo actuar por su cuenta, arriesgó su vida sin esperar ayuda, a pesar de que sabía que los ángeles no cederían. Y había una buena razón para ello. Esperar a un equipo de rescate era muchísimo más peligroso. Cuanto más tiempo existe la prisión errante, más poder acumula, invocando ángeles de mayor rango. Y si se llegaba a ese punto, las posibilidades de sobrevivir serían nulas incluso teniendo la espada demoníaca como defensa. Esta es sin duda una de las razones por las que la tasa de mortalidad aquí alcanza el 90%. Justo cuando pensó que por fin había conseguido el poder para deshacerse de esos ángeles, el tiempo ya se había agotado. Maldita sea, el núcleo estaba justo frente a sus ojos, pero el manto de noche eterna que lo rodeaba era demasiado denso. Mientras tanto, la sustancia incomprensible empezó a transformarse en algo horripilante y colosal. Una enorme montaña de huesos y restos de ángeles asesinados. El protagonista exclamó confundido: «Este es un ángel superior, ¿verdad? Un rostro aterrador y empapado de sangre, todo lo contrario a los ángeles menores que carecían de vida». Un calor abrumador emanaba del manto de noche eterna, junto con un aura punzante y opresiva. Octavo rango en la jerarquía angelical, un ángel superior, y esta es solo la segunda clase más baja. De verdad, una diferencia de un solo rango podía crear un abismo tan inmenso, exclamó en voz alta. Es igualito a un dinosaurio. A su lado los ángeles menores parecen gatitos. Pero ahora ya no sentía miedo. Antes de fusionarse con la espada demoníaca seguro que se habría quedado paralizado de terror. Ahora está lleno de pura hostilidad
hacia la simple existencia de los ángeles. Siente como si alguien le estuviera escarbando el cerebro. No es una sensación agradable, pero justo ahora le alegra bastante tenerla. Con estas palabras y pensamientos en mente, se lanzó directo hacia la sustancia. El enemigo soltó un grito de guerra y adoptó una postura de combate. El protagonista notó algo raro. ¿Qué le pasa para tener un aura tan abrumadora? Se mueve demasiado lento. El espíritu del arma habló. Parece que lo acaban de invocar a la prisión errante, y todavía no está en plena forma. Por lo visto, aún está en proceso de encarnarse desde otra dimensión. El protagonista respondió: pues que me perdone, pero a diferencia de esos villanos que esperan dócilmente a que el héroe termine de transformarse, yo no tengo ninguna intención de pelear limpio. Mi objetivo, el núcleo, está justo detrás de él. Lo haré pedazos antes de que alcance su máximo poder. Con estas palabras se embistió y lanzó un corte volador, pero su ataque ni siquiera rozó al oponente. Genya notó con sorpresa que su manto de noche eterna era muchísimas veces más denso que el de los ángeles menores. Sabía que no iba a poder atravesarlo con un solo golpe. Exhaló y volvió a activar el corte volador atacando a su oponente. Tras otro intento fallido, gritó: «¡Eso no es todo!». El protagonista aceleró sus estocadas y aumentó la frecuencia de sus ataques rápidos, atacando al ángel superior desde varios ángulos. Pensó que si el monstruo usaba un manto tan grueso para atacar, estaría perdido. Concentraría toda la llama azul que había estado usando para fortalecer su cuerpo en un solo golpe. Le gritó con furia a su oponente. No dejaría que tomara la iniciativa. Haría que se ahogara intentando defenderse. El protagonista, reuniendo todas sus fuerzas, puso todo en ese golpe decisivo. Y finalmente, todos sus esfuerzos dieron sus frutos. El ángel superior estaba herido. Varias gotas de sangre caían de su cuerpo. El protagonista, exhausto, intentaba recuperar el aliento. Su visión se estaba oscureciendo. Las náuseas le subían por la garganta. El sabor a sangre se extendía por su boca, dificultándole hasta el simple hecho de respirar. Literalmente lo había dado todo, pero aún así, todavía le faltaba un paso más. El monstruo extendió su mano mortal hacia él. Genya pensó: este es el fin. Ya no hay nada más que pueda hacer. Al igual que sus padres, ahora él también se iría. Se disculpó mentalmente con su hermana por dejarla completamente sola. Tras recuperar el aliento, se enderezó y pensó con determinación: no, esto no ha terminado. Mientras este corazón siga latiendo, resistiré hasta el mismísimo final. Mientras tanto, el ángel superior extendió su mano y activó su poder mágico sobre ella, con la intención de acabar con su enemigo. Una bola brillante llena de descargas eléctricas apareció en su otra mano. El ángel superior cerró esa mano en un puño y se preparó para atacarlo. El espíritu de la espada le advirtió al protagonista: está comprimiendo una descarga eléctrica con un poder que supera por mucho tu corte volador y le está dando la forma de una lanza. El protagonista respondió: están en niveles completamente distintos. Es un maldito monstruo. Aunque su mano izquierda no toca la lanza directamente, está envuelta en neblina. ¿Significa eso que debe protegerlo con su propio manto nocturno? Considerando que es una masa de energía gigantesca, es muy probable que no pueda controlarla del todo en su estado actual. Tendrá que jugársela. Si eso no funciona, es que el juego era imposible desde el principio. Meter un nivel de dificultad altísimo y oculto en pleno tutorial. ¡Qué asco de balanceo! Aunque ahora no es momento de pensar en las consecuencias. Si sobrevive, que su yo del futuro se encargue del resto. El protagonista quiso abalanzarse, pero maldijo diciendo: maldita sea, no puedo hacerlo. Mi cuerpo ya no tiene fuerzas. No puedo concentrar la llama azul en la hoja. Y en ese instante, algo brilló por el rabillo del ojo. Era un ángel inferior. Genya se dio cuenta de que, atraído por los sonidos del combate, el último ángel de esa prisión errante había deambulado hasta el pasillo.
Agarrando la empuñadura de la espada con ambas manos, el protagonista gritó pidiendo fuerzas y se abalanzó hacia el ángel inferior, partiéndolo por la mitad. Pensó, un golpe asestado por puro instinto, un impacto perfecto. Le gritó a su espada, que el sinnombre devore al enemigo. El ángel superior activó su poder, preparándose para atacar. El protagonista se giró bruscamente hacia él y pensó, es la hora. Pondré todas mis fuerzas en esto. Este es el golpe final. Un rayo de esperanza brilló más allá de toda posibilidad. Tenía que arrebatarle la victoria. En ese momento el ángel superior lo atacó. El protagonista lo dijo con entusiasmo. Había estado esperando justo esto para lanzar su lanza de trueno. El monstruo levantó el velo de la noche eterna con su mano izquierda. Con un grito de «¡Ahora sí que se va a enterar!», Jinja cargó hacia el espacio abierto invocando un golpe de Esparta. Su espada pareció estallar en llamas. Pensó, ahora en esa llama azul, un destello de luz plateada. El protagonista vertió todas las fuerzas que le quedaban en su ataque y golpeó al ángel superior. El impacto fue tan brutal que ni siquiera pareció un golpe, sino un torrente imparable de explosiones mortales. Mientras moría el monstruo, alcanzó a disparar su lanza contra el protagonista, quien la esquivó a duras penas. La lanza se estrelló contra la pared. Todo alrededor tembló. Aparecieron grietas y los fragmentos de piedra salieron volando. El protagonista cayó al suelo exhausto, respirando con mucha dificultad, y pensó, ¿de verdad esto es todo? Al mirar hacia arriba, vio un resplandor muy intenso, y murmuró, ¿qué es eso? Un arcángel. Viene de su núcleo. De repente sintió náuseas como si la luz lo hubiera cegado, y un dolor increíble le atravesó el cuerpo. Jinja arqueó la espalda y gritó con todas sus fuerzas. Tiempo después, a altas horas de la noche, Yukari informó por el comunicador que había llegado a las coordenadas indicadas. Le respondieron que había hecho un trabajo excelente. ¿Acaso había encontrado la entrada? La chica respondió que no la veía. Parecía que ya se había cerrado tal como pensaban. Al otro lado de la línea, le confirmaron que entendían la situación. Le pidieron que por favor trajera de vuelta la espada. Yukari declaró que lo había entendido todo. Con estas palabras alzó la mano con el arma mágica y exclamó, «Que se deleite en la locura del Shuten Doji». Pensó en cómo cuando la persona atrapada dentro muere, la entrada a la prisión aislada se cierra, pero después queda una pequeña cicatriz espacial. Esta cicatriz es popularmente conocida como estigma. Usando la espada mágica en su segunda etapa, que había recuperado su verdadero nombre, era posible tanto ver el estigma como hackearlo. Después de examinar cuidadosamente todo a su alrededor, preguntó por el comunicador, ¿están seguros de que las coordenadas son correctas? Aquí no hay ningún estigma. Las personas al otro lado se sorprendieron de que dijera eso. Eso no podía ser cierto. La chica dijo que la fisura espacial desaparece por sí sola, pero había pasado muy poco tiempo para que eso ocurriera. Si no era un error del radar, entonces el superviviente había salido por su cuenta. Sus superiores exclamaron sorprendidos, «¡Eso es imposible!». Tiempo después, el protagonista estaba paseando a unos perros por el terraplén. Intentaba evitar que salieran corriendo diciéndoles que eran unos chicos buenos. Pensaba en que llevaba paseando a esos 3 galgos desde la semana anterior, cubriendo a un cliente que se había fastidiado la espalda. Podría parecer pan comido correr junto al río durante 1 hora, pero este trabajo resultó ser sorprendentemente difícil. Justo ayer estos perros tiraban de él con tanta fuerza que apenas podía arrastrar los pies, pero hoy todo era diferente. Estaba corriendo a la par de los perros de caza a 50 kilómetros por hora sin siquiera usar su poder extra. La fatiga y las heridas de ayer habían desaparecido. Se sentía simplemente de maravilla. Era todo porque había absorbido el poder del arcángel y su núcleo. El cuerpo de un mercenario estaba perfectamente afinado para luchar contra los ángeles. Con razón los chicos de la clase no hablaban de otra cosa. Para unos escolares que siempre quieren destacar este sentimiento de superioridad,
es más embriagador que cualquier droga potente. Si fusionarse con la espada no hubiera alterado su psique, probablemente él también estaría saltando de alegría. Tal como estaban las cosas, su calma anormal resultaba incluso inquietante. Se preguntó cuánto habría aumentado su poder extra desde aquella pelea. Tendría que comprobarlo de alguna manera. En fin, necesitaba acelerar un poco el paso. Se lanzó hacia adelante con tanta fuerza y rapidez que los perros se frenaron en seco pasmados mirándolo fijamente. Ginny exclamó maravillada. ¡Guau! ¿Qué fue eso? La fuerza de sus piernas aumentó de una forma tan bestial que perdió el ritmo por completo. ¿Acaso sus piernas giraban en el aire sin siquiera tocar el suelo? Pensó. Lo sabía. Era demasiado ligero para ese nivel de rendimiento con el poder extra. Aunque intente compensarlo dando zancadas más largas, sale disparado demasiado alto. Rebota como un saltamontes gigante. ¿Quién iba a pensar que correr a toda velocidad sería tan problemático? Con este nivel de control, el poder extra no sirve para nada en la vida diaria, exclamó. Después de todo, él no era ningún plomero bigotón. Frenando en seco, el protagonista soltó una maldición y dijo que se había pasado de la raya. Tenía que dejarse de tonterías y terminar su recorrido, o llegaría tarde a la escuela. Un rato después, tras despedirse del señor Kimura, el dueño de los perros corrió a ver a su jefa y le avisó a Ryo que ya había vuelto. La chica le respondió: «Qué bien, eres un buen chico. ¿Cómo sigue la espalda del viejo Kimura?» El protagonista pensó en Ryo Yoshida, su jefa. No sabía su edad exacta, pero parecía tener unos 20 años. Era la gerente interina en la agencia de recados donde él trabajaba. Él le respondió en voz alta: «El anciano dice que todavía le duele, así que trabajaremos para él hasta el final de la semana». La chica asintió. «Ya veo, entonces te lo encargo». Él le contestó que lo tenía todo claro. Se puso a pensar en ello, a pesar de que nunca había conocido al verdadero jefe. Todo comenzó hace un año cuando recogió un volante de empleo cerca de ese edificio. Lo habían confundido con un candidato para un trabajo de medio tiempo, y lo contrataron en el acto. Pero resultó que ahí se ganaba bastante bien. Como solo vivían del sueldo de su hermana, ese dinero extra les caía del cielo. Ryo le agregó otra tarea: debía ir a cortar el césped esa misma tarde. Le enviaría la dirección más tarde. El protagonista aceptó sin problemas. La chica añadió: «Hay una entrega más pendiente. Es aquí cerquita, así que es más rápido llevarlo en persona». Dicho esto, y sin siquiera mirar, le lanzó un paquete junto con la llave de una moto, que él atrapó a duras penas. Ryo le sugirió que simplemente lo entregara de camino a la escuela. Como adentro había una taza bastante valiosa, le advirtió que tuviera mucho cuidado. El protagonista le reclamó indignado: «Por favor, no me andes tirando cosas frágiles. Además, en mi escuela están prohibidas las motos». De repente recordó algo importante y exclamó: «Ah, es cierto. Tengo un asunto contigo, pero como cliente». Ryo se giró en su silla totalmente sorprendida y preguntó: «¿Un asunto tuyo? Qué raro. Y bueno, ¿qué se te ofrece?» «Te haré un descuento de empleado, ya que...». Él sacó una espada vacía, la desenvolvió y aclaró que no venía a comprar nada. Lo que quería era que ella la vendiera. La chica, poniéndose unos guantes, miró el arma muy desconcertada y se preguntó asombrada: «¿De verdad es lo que creo que es?». El protagonista le comentó que ella había puesto a la venta una espada exactamente igual hace poco. Pensó que contactarla sería la opción más rápida. Rió sin dejar de examinar el arma, le preguntó de dónde diablos la había sacado. Y por cierto, la estabas agarrando con las manos desnudas. El protagonista le pidió que por favor mantuviera todo eso en secreto. La chica le respondió: «Ya veo, un calabozo aislado. Ahora que lo pienso, esta zona está justo en el límite del área de aparición». Le sorprendía que siquiera hubiera salido de ahí con vida. En ese momento, él extendió su espada demoníaca hacia adelante, contemplándola fascinado. Ryo le dio una palmada en la espalda
y le dijo. No esperaba menos de un guerrero de élite que logró pasar mi entrevista. El protagonista dio un respingo del susto y por poco suelta la espada. Luego preguntó totalmente desconcertado. Oye, ¿acaso tuvimos una entrevista? Sacando algo de su bolsillo, agregó. Ah, y también échale un vistazo a esto. Dicho eso, colocó el misterioso objeto frente a ella. Tras examinarlo, ella comentó bastante sorprendida. ¿Acaso no es un objeto raro? Si proviene de una prisión celestial, ¿entonces contiene una piedra celestial? Pero el color la dejaba intranquila. Prometió enviarlo para que lo evaluaran, pero por el momento, ella se lo quedaría. El protagonista estuvo de acuerdo con la idea. Tras un momento de silencio, Río le dijo que ya que se lo había llevado a ella, eso significaba que no tenía intenciones de meterse con la asociación de mercenarios. Él le respondió algo avergonzado que si se presentaba ahí sin tener la fuerza ni los méritos suficientes, lo mandarían de carne de cañón a las líneas del frente. Ya se podía imaginar los mares de lágrimas que derramaría su hermana por algo así. Con una experiencia cercana a la muerte, ya había tenido más que suficiente. Río le dio la razón diciendo que era una decisión completamente lógica. Después de todo, esos mercenarios eran una manada de fanáticos que solo respetaban la fuerza bruta. Estaba lleno de basuras por ahí, pero le advirtió que tuviera algo muy en cuenta. Hasta ahora, la única forma conocida de extraer la espada absorbida era matando a su portador. Si no lograba deshacerse de ella tarde o temprano, sus caminos se cruzarían lo quisiera o no. Por lo tanto, era de vital importancia que se volviera lo bastante fuerte, al menos para evitar que lo liquidaran tan fácil. Él asintió y le dio la razón. De una forma u otra, terminarían los preparativos para el momento de su graduación. ¿Que si podré mantener la boca cerrada hasta entonces?, le preguntó ella con una sonrisa. Falta medio año, ¿verdad? Me parece un tiempo bastante razonable. Solo tenía que intentar no meter la pata y delatarse antes de tiempo. Un tiempo después, se sentó en clase, miró por la ventana y pensó que le dejaría la decisión de qué hacer a su yo del futuro. Toda su esperanza estaba puesta en el próximo año. Recordó a Río, diciéndole con una sonrisa que podía dejarle a ella la distribución del botín ilegal. Había muchísima gente dispuesta a comprar esas cosas. Ella le compraría todo sin importar cuánto trajera. Kenia se preguntaba de dónde le sacaría tanto botín. Las mazmorras aisladas aparecían como mucho 2 veces al año. Izumi, sentado cerca, dijo con arrogancia que más tarde pidieron evaluar personalmente sus habilidades. Después de eso, barrió con todos los oponentes que le mandaron. Él lo miró y pensó. Efectivamente, la asociación de mercenarios había intentado reclutarlo. Estrictamente hablando, solo unos pocos elegidos con talento como él podían convertirse en mercenarios mágicos. Hace 10 años, cuando la prisión celestial apareció por primera vez, se descubrieron 1000 espadas vacías a su alrededor. Ahora que todas han sido recolectadas, solo se puede encontrar una espada nueva en las mazmorras aisladas que aparecen al azar. Hay muy pocas espadas, y una vez que se fusionan con sus portadores, se quedan con ellos hasta la muerte. No es de extrañar que los criterios de selección para los candidatos a mercenarios se hayan vuelto increíblemente estrictos. Es una organización formada por luchadores de élite. Al menos así es como él se imagina a la asociación de mercenarios. Para unirse necesitas tener la fuerza suficiente para sobrevivir en la prisión. Si tuviera un talento excepcional para el kendo como el de él, todo sería muchísimo más fácil. Sacó su teléfono con expresión pensativa y murmuró. Kendo Izumi estaba jugando con una goma de borrar y se la lanzó sin querer al protagonista, pero él la atrapó sin siquiera mirar. Caminó hacia la salida y se la devolvió, y él, con expresión de sorpresa, se preguntó si de verdad la había atrapado sin mirar. Tal vez solo fue una coincidencia. Salió del aula y una compañera lo llamó para preguntarle si iba a almorzar en clase hoy. Él se giró hacia ella y le respondió que de vez en cuando estaba bien. Quería ir a un lugar amplio y desierto,
así que salió del edificio escolar y pensó que el único lugar adecuado probablemente era la azotea. Activó su poder extra y pensó que la puerta de arriba estaba cerrada con llave, así que nadie debería subir ahí. Dio un salto impulsándose contra la pared, sacó su teléfono y dijo que primero intentaría repetir los movimientos de kendo. Sacó una espada, empezó a practicar el movimiento y dijo que era una técnica básica, el famoso paso deslizante. No logró impulsarse hacia arriba como quería. Sin embargo, duda que esto le permita desbloquear todo el potencial de su poder extra. Contra una horda de ángeles hasta la mazmorra más amplia, se quedaría pequeña. Los ataques son casi siempre directos, apuntando a las muñecas, la cabeza y el torso. Todo va directo a la parte superior del cuerpo. Además, en el kendo lo más importante es marcar puntos. Son más como toques y golpes rápidos que cortes reales. Con este estilo, su espada demoníaca no es diferente a un simple palo de madera. Si sigue imitándolos, solo va a adoptar malos hábitos. Al final del día son solo duelos deportivos entre personas. El kendo no fue creado para peleas a muerte contra monstruos. Además, claramente no toma en cuenta las estadísticas sobrehumanas de los mercenarios. Después de eso probó con el iaido, el karate, el boxeo y otros estilos, pero ninguno le dio los resultados que esperaba. Se dijo a sí mismo que necesitaba cambiar de enfoque. Como el estilo ideal no existe, simplemente elegirá lo que mejor le funcione y creará su propio estilo de combate. Un estilo hecho a medida para pelear con una espada mágica. Su estilo perfecto. Así que antes que nada, necesitaba acostumbrarse a la fuerza de sus poderes extra y no depender solo de la técnica. Después de todo, en pleno combate, no hay tiempo para ajustar tu poder con precisión. Necesitas crear de antemano varios patrones de movimiento ya preparados. La frase, moverse siguiendo un patrón, no suena muy genial que digamos, pero para él era la solución perfecta. Después de desarrollar un par de patrones y repetirlos una y otra vez, el control sobre sus poderes extras se disparó por las nubes. Toda una semana se pasó volando así. El protagonista lanzó una roca hacia adelante, corrió rápidamente y la hizo pedazos de un solo espadazo. Atrapó rápidamente un pedazo de la roca y con una sonrisa de satisfacción dijo que estaba genial. Ya dominaba lo básico. Era hora de ir integrando poco a poco sus habilidades con la espada en los patrones. El único problema es que es demasiado peligroso hacerlo en la azotea. Necesitaba encontrar otro lugar para entrenar y no romper nada ahí. De repente escuchó un fuerte estruendo, saltó a la cerca, miró a lo lejos y con cara de sorpresa se preguntó: «Esa sensación es de una mazmorra aislada apareciendo». Corrió a toda velocidad por los tejados en dirección a la mazmorra y sintió como si unas chispas le estuvieran quemando la espalda. No cabía duda, era la mismísima sensación de la mazmorra aislada. ¿Podría ser que sus sentidos extra, ahora más agudos, hubieran detectado la presencia de la mazmorra? Saltó al suelo y murmuró que parecía estar por ahí cerca. Se preguntó con cara de confusión: ¿de verdad está justo dentro de la casa? Sana comentó que la luz estaba encendida, pero que no sentía a nadie cerca. Él tocó el timbre y dijo que de todos modos nadie respondía. Se las arregló para abrir la puerta, entró y pidió disculpas por la intromisión. Avanzó un poco más y apagó la estufa donde aún ardía el fuego. Caminó un poco más, encontró el teletransportador y pensó: ¿qué significa eso? Parece que su espada puede sentir mazmorras aisladas. Ella preguntó: ¿y ahora qué van a hacer? Él tenía pensado reportar todo esto a la asociación. Genya le dijo que a fin de cuentas estaban en la casa de otra persona. ¿Cómo iba a explicarles todo eso sin levantar sospechas? Ella le advirtió que si dejaba las cosas así, nadie iba a encontrarlos, ni mucho menos a salvarlos. De pronto, escuchó a un niño llamando a su mamá, y eso lo puso súper tenso. Entonces Sana le dijo: «Parece que el tiempo de pensar se acabó». Saltó directo al portal y gritó a todo pulmón: «Que pase lo que tenga que pasar». De repente apareció en un pasillo oscuro
y tiró sus zapatos al suelo. Ella comentó: «No ha pasado ni una semana desde que ese portal nos tragó. Pero míranos aquí, estamos de nuevo admirando estas paredes de piedra». Con una mirada súper seria, él dijo que ya que estaba ahí, ya no había vuelta atrás. Tenían que ponerse las pilas. Primero necesitaban encontrar a la familia que había sido arrastrada hasta Itachi, hasta este lugar. Ella le advirtió que estaban gritando tan fuerte que los ángeles los iban a encontrar en cualquier momento. No les quedaba mucho tiempo. Se dio cuenta justo a tiempo de que un monstruo iba a atacarlo por la espalda. Esquivó el golpe y le dio un tremendo empujón con el hombro. Desenfundó su espada a la velocidad de la luz, atravesó al monstruo y lo cortó de un tajo limpio. Ella le dijo: «Si te ven, se lanzan directo hacia ti. Pero en cuanto te das la vuelta, te atacan por la espalda». Sucias tácticas, como siempre. El prota clavó su espada en el suelo y exclamó: «Nos estaban esperando en la puerta. Aquí no puedes relajarte ni un maldito segundo. Hay que darse prisa antes de que sea tarde». Miró el mapa y pensó: 9 salas, 16 ángeles y uno corriendo descalzo. El centro de gravedad subió. Están cargando un peso similar al de un niño pequeño. Parece que los dos siguen vivos. Sana dijo preocupada: «Las cosas pintan muy mal. Hay 2 ángeles de bajo nivel persiguiéndolos. ¿Llegará a tiempo para salvarlos?». Se preparó para correr, y muy serio dijo: «Nunca pensé que tendría que usar esto en una pelea real tan pronto». Salió disparado por el pasillo pensando: «Mi habilidad todavía no está lista, pero esta es mi velocidad máxima». Ese poder extra le da a sus piernas una fuerza sobrehumana. Para enviar todo ese impulso hacia adelante, se le ocurrió una locura: inclinar el cuerpo al extremo, tanto que sus rodillas casi rozan el suelo. Ahora mismo, esa es la forma más estable de ganar velocidad. En los estilos de artes marciales antiguas, hay un paso deslizante donde te agachas doblando las rodillas. Aprovecha ese paso instintivo que das cuando te estás cayendo. Eso le permite alcanzar la velocidad máxima, usando la gravedad y no solo pura fuerza muscular. Este concepto le viene como anillo al dedo a su estilo. Literalmente ahora no está corriendo, está en una caída constante. Al estallido inicial de su poder extra, le suma la aceleración de la caída libre, y lo controla todo con la velocidad de sus pasos. Y el resultado fue esa alucinante forma de correr. Llegó a la primera sala, y Jonah confirmó que su ecolocalización no fallaba. 2 ángeles de bajo nivel, uno a la izquierda y otro a la derecha. El prota gritó que dejarlos atrás era un peligro, pero no tenía tiempo para andar jugando con ellos. No iba a frenar ni un solo segundo. Los iba a despedazar sin dejar de correr. Iba a tener que improvisar. Era hora de empezar. Se acercó al monstruo más cercano y usó el patrón número 2, un impulso hacia la derecha y hacia el frente. Se lanzó sobre el primer monstruo y usó la 7ª técnica, un tajo a la izquierda. Lo liquidó de un solo golpe, y al instante usó el primer patrón, un impulso hacia adelante. Se acercó lo suficiente y usó la 4ª técnica, un corte ascendente por la derecha, y luego la 6ª técnica, un corte ascendente por la izquierda. Lanzó 2 espadazos rapidísimos y pensó: hay 8 direcciones de movimiento, del patrón 1 al 8. 9 variaciones en la trayectoria del ataque de la espada, desde la primera hasta la 9ª técnica. Al combinar todo esto, creo secuencias de movimiento preparadas. Esta táctica le permite pelear a una velocidad brutal usando su poder extra. Este es un estilo de combate creado por él mismo, diseñado específicamente para un mercenario mágico. El estilo de la espada demoníaca que se le había ocurrido hace 5 segundos. El monstruo cayó muerto, y él siguió corriendo pensando: por ahora esta es solo una versión preliminar. En el futuro voy a tener que refinar y pulir mucho más esta técnica. Jonah le indicó que en la 2ª sala, si lograba cruzarla, debería encontrarse con la madre y su hijo.
Sin embargo, antes de llegar, tenía que encargarse de otro maldito ángel de bajo nivel. Vio a un monstruo, armado con una ballesta, usó el patrón número 8, izquierda y adelante, y pensó, no puedo dejar que me apunte. El monstruo le disparó, pero él lo esquivó en el último milisegundo, y le conectó un tajo horizontal por la derecha. Siguió corriendo por el pasillo, vio a las personas y pensó aliviado. Llegué a tiempo. Pero justo en ese maldito instante, el monstruo atacó a la mujer por la espalda. Al ver eso, la desesperación se apoderó de él. La mujer cayó al suelo y se golpeó la cabeza. El niñito rompió a llorar, gritando a todo pulmón por su mamá, mientras esos asquerosos ángeles se le acercaban. Jin apretó su espada y con una mirada cargada de pura furia gritó: ¡Los voy a matar! Soltó una tremenda onda de energía de un solo espadazo y bautizó a este ataque como Esparta. Con esta onda de energía acabó de un solo golpe con dos monstruos que tenía enfrente. Volvió a empuñar la espada, se acercó al niño y le preguntó si estaba bien. ¿Estás herido? El niño no paraba de llorar y llamar a su mamá, así que él le dijo que lo entendía, pero que tenía que tranquilizarse. Si gritaba muy fuerte, los ángeles vendrían corriendo hasta aquí. Le pidió que le dejara ver cómo estaba ella. Presionó una toalla contra la herida de su espalda y Jin comentó que el corte estaba bastante limpio y no era tan profundo. Por lo visto, ella tropezó justo un segundo antes del impacto y la cuchilla apenas la rozó. Al parecer, ni los huesos, ni los órganos internos sufrieron daños. Aunque se dio un golpe fuerte en la cabeza, le preocupa más el corte en la espalda. Estaba protegiendo al niño y no tuvo tiempo de prepararse para la caída. El niño dejó de llorar, lo llamó mago y le preguntó: «Mami se va a poner bien, ¿verdad?» El prota se quedó un poco confundido al escuchar que lo llamaba mago, y ella le dijo que parecía haber confundido su espada con magia. Él le siguió la corriente y dijo que le había lanzado un hechizo de curación superpoderoso, así que se pondría bien muy pronto. Ella se echó a reír y le dijo que en realidad era un espadachín, pero que una mentirita piadosa tampoco estaba mal. Él puso las manos del niño sobre la toalla y le dijo que el sangrado casi se había detenido. «Tienes que presionar así». Jin acaba de decir que solo había un pasillo que llevaba a esta sala. Ya se había cargado a los ángeles de los alrededores, así que estarían a salvo ahí por un buen rato. Se puso de pie, activó un poder extra y le dijo que ahora iría a derrotar a los monstruos malos para que pudieran volver a casa. Por ahora tenía que quedarse al lado de su mamá y protegerla. Podía hacerlo, ¿verdad? El niño asintió, así que él sacó su espada, lo felicitó y le dijo que se la dejaba a su cuidado. Pensó que necesitaba llevarla rápido a un médico, así que no podía quedarse ahí de brazos cruzados. Ser un mercenario mágico era un dolor de cabeza. Jonah le advirtió que había dejado atrás a un niño pequeño y a una madre herida. Quedarse en un calabozo aislado por mucho tiempo solo atraería ángeles todavía más fuertes. Tenía que acabar con todos y cada uno de ellos, para que no se acercaran a esos dos y salir de ahí lo más rápido posible. El prota, con una expresión seria, dijo que las condiciones para la victoria eran tan estrictas como siempre. Vio a varios monstruos en la siguiente habitación y se quedó pensando. Eran 7. Un momento hay otro detrás de él. ¿Por qué estaban todos ahí amontonados? Ella dijo que ahora verían para qué servía su nuevo estilo de combate. Trazó en su cabeza una ruta para despachar rápido a esos monstruos y empezó a moverse según su plan. Se deshizo de ellos a la velocidad de la luz, pero uno de los ángeles notó sus movimientos. Corrió hacia él y le soltó un espadazo. Esquivó el ataque y fulminó a otros 2 monstruos con golpes rápidos. Pensó que aunque el poder extra le daba una velocidad increíble, seguía peleando contra monstruos. Al haber tantos, empezaron a leer sus movimientos. Jonah le dijo que sus acciones ya se estaban desviando de los patrones que había preparado.
Era más seguro planear combinaciones de no más de 6 pasos de ventaja y luego improvisar sobre la marcha. Aún así, para ser el primer intento, el resultado fue excelente. El estilo de espada demoníaca. Definitivamente valía la pena invertir tiempo y esfuerzo en esta técnica. Su espada empezó a brillar emitiendo energía, y Jonah pensó que entre desarrollar su propio estilo y aumentar sus estadísticas base, absorbiendo a los ángeles caídos, gracias a esos dos factores, se había vuelto muchísimo más fuerte que la última vez. Se cargó al monstruo con una cara de total tranquilidad y un ligero movimiento de su espada, y ella le dijo que a ese paso, los ángeles de bajo rango ya no eran ninguna amenaza, sin importar cuántos fueran. Él hizo girar la espada en su mano, se la apoyó en el hombro, y dijo que ojalá estuvieran allí. Llegó a una bifurcación donde el pasillo se hacía más ancho de lo normal. No había ángeles en la sala de la derecha. Lo más seguro es que la espada vacía estuviera por ahí. Dijo que le encantaría ir a buscarla, pero le daba mala espina lo que pudiera haber en la sala de la izquierda. Sintió un escalofrío en la nuca, un presentimiento horrible. ¿Había alguien más aparte de los ángeles de bajo rango en la sala donde debería estar el núcleo? Estaba mentalizado para esto desde el momento en que pisó el calabozo. Jonah le preguntó si ya se había resignado o si simplemente había decidido meterse en problemas. De todos modos, que pase lo que tenga que pasar. El prota entró a la sala, vio a varios monstruos y dijo que obviamente no pensaba perder. Esta vez no se trataba solo de él. Como había asumido la responsabilidad de proteger las vidas de otros, tenía que llegar hasta el final. Pensó, qué dolor de cabeza. Ya lo había notado, pero no estaba atacando. A diferencia de los ángeles de bajo rango que seguían un patrón básico, este monstruo tenía inteligencia. Era claramente más débil que esa marioneta de carne contra la que había peleado la última vez. A juzgar por la densidad del velo de la noche eterna, el arcángel anterior era de rango 8 y tenía 4 brazos. Así que viendo las alas, este es de rango 7. Este monstruo ni siquiera tiene extremidades, pero el velo es absurdamente denso. No hay duda, es el jefe de esta zona. En ese caso, ¿a quién demonios mató la última vez? Ahora que lo piensa, ese monstruo no tenía aureola. Le faltaba el rasgo principal de los ángeles. ¿De verdad eso era un ángel maldita asociación? Podrían haber hecho pública la información sobre otros monstruos, y no solo sobre los ángeles de bajo rango. Él sonrió y dijo que eso ya no importaba. Se puso en posición de combate, blandió su espada, y Jonah le dijo que dejara de darle vueltas al asunto. Era mejor matarlo rápido sin darle tiempo para prepararse. Sobre su primer objetivo, el prota la interrumpió y preguntó si debía empezar con el enemigo más problemático. Esa es la regla básica, ¿verdad? Usó el patrón. 1 avance. Corrió hasta acercarse lo suficiente y usó el arte 5 viento frontal. Acertó el primer golpe y chasqueó la lengua con frustración porque el corte había sido demasiado superficial. Pensó que el monstruo era muy rápido y que su coraza era demasiado gruesa como para atravesarla de un solo tajo. Dio un salto, atacó desde arriba, perforó el ala del monstruo y le gritó que lo iba a matar. Continuó el ataque, le rebanó el ala por completo y lo alejó de una patada. Sin un ala el ángel ya no podía volar, y pensó con una gran sonrisa que sin la capacidad de volar ese monstruo era literalmente inútil. Así, incapacitó al primero. Concentró la energía en su espada, hizo un movimiento brusco y lanzó una onda vertical que arrasó el suelo. Pensó que la energía total de la llama azul en su interior era la misma que la de un Esparta normal. Sin embargo, al comprimirla multiplicó su densidad y su poder muchísimo más. Era una versión mejorada. El radio de daño era menor, pero para un solo objetivo era más que suficiente. Golpeó a un ángel con ese ataque y su cuerpo se desintegró en 1000 pedazos. Dijo que ese engendro era bastante fuerte. Solo sus articulaciones más débiles fueron destrozadas. Una espada azul no podía penetrar semejante defensa. Pensó que a este paso ni siquiera tendría que usarlo.
requería demasiada fuerza, y aún no entendía del todo su verdadera naturaleza. Miró hacia un lado, y Jin le dijo que ese era el último que quedaba. De repente el monstruo corrió hacia él, desvió su espada de un tajo con la suya, e intentó atacarlo con otras 2 espadas. Genia empezó a esquivar los ataques pensando que ya se lo esperaba. Lo había estado observando con atención. Desde el momento en que el Esparta se cargaba, y durante un par de segundos después de disparar el poder extra, caía en picado. Este monstruo también había aprovechado esa pausa para meterse en combate cuerpo a cuerpo. Ella le dijo que tardaba unos 5 segundos en recargar. Si lo hubieran acorralado 2 de esos engendros por delante y por detrás, no habría podido defenderse y ya estaría muerto. Usar ataques potentes a lo loco lo dejaba expuesto a un golpe mortal. Atacar con el Esparta había sido la decisión correcta, pero no tenía un plan de escape. Dijo que debería haber practicado mejor sus patrones, junto con sus habilidades con la espada. Shanna le advirtió que si tan solo acortaba la distancia y esperaba a Tikismeya a que su poder extra se recargara, pero no pudo terminar la frase, porque él le contestó que dudaba mucho que el bicho fuera a darle ese tiempo. Ella analizó al ángel y dijo que era la postura de una bestia. Estaba agachado pegado al suelo. Usaba sus brazos como si fueran 4 patas y se estaba preparando para una embestida a toda velocidad. El prota hizo girar su espada en la mano y dijo con una sonrisa que estaba claro, que con su poder extra debilitado no tendría tiempo de reaccionar. ¡Qué cabrón más listo! La sola idea de tener que luchar contra 2 de esos al mismo tiempo le daba escalofríos. El monstruo corrió hacia él a toda velocidad, pero en ese instante una poderosa energía envolvió su cuerpo. Él sonrió, se disculpó y le dijo que ya habían pasado los 5 segundos. Corrió hacia la bestia, atacó mucho más rápido, derrotó al monstruo y salió vivo con solo un rasguño en la mejilla. Se tocó la herida y dijo que hasta a él le entraron sudores fríos. Había sido demasiado arriesgado. Ya solo le quedaba destruir el núcleo y largarse hacia la salida. Sintió un ataque desde un flanco, logró interponer su mano, y algo se estrelló contra él, con muchísima fuerza. Salió disparado hacia un lado, pero clavó su espada en el suelo, y logró mantenerse en pie. Miró al ángel alado que estaba tirado en el suelo, y preguntó qué demonios había sido ese rayo. Hannah le respondió que como siempre los idiotas tienen suerte. Si no hubiera canalizado por puro reflejo todo su poder extra en su mano izquierda, no solo le habría arrancado el brazo, sino que le habría volado la cabeza. Apretó los dientes de dolor y maldijo lo idiota que había sido por relajarse antes de tiempo. Se había creído que el monstruo ya no era una amenaza tras haber perdido un ala, hasta que se dio cuenta de que aún era capaz de atacar a distancia. Ella le advirtió que era mejor dejar los lamentos para más tarde. Esa cosa estaba vigilando cada uno de sus movimientos, ya fuera por haber perdido el ala o porque estaba diseñado así. No disparaba a lo loco, sino que esperaba el momento perfecto para dar un tiro de francotirador. Desde esa distancia tal vez lograría esquivar el rayo, pero si se acercaba más solo, le quedaría rezar para tener suerte. El prota preguntó con una expresión muy seria: «¿No me vas a dejar irme a casa así como así, verdad?» Tendría que usar la llama plateada. Él pensaba que solo concentraba la llama azul en la hoja para crear el Esparta, y que normalmente la cosa acababa ahí. Sin embargo, si seguía comprimiendo la energía, una luz plateada empezaba a parpadear. Todavía no tenía ni idea de qué era eso, pero sí estaba seguro de una cosa. El Esparta liberado en ese estado tenía un poder totalmente incomparable al de la llama azul normal. Usó la 9ª técnica, una estocada. Liberó toda la energía que había acumulado y aniquiló al monstruo de un solo ataque. Miró su mano y exclamó: «¿Pero qué clase de energía monstruosa es esta?» Al parecer, su mano izquierda se había curado por completo. Aún así, este monstruo no le llegaba ni a los talones al de la mazmorra anterior. Su poder combinado superaba al de un arcángel y un principio juntos.
¿Qué demonios era esa cosa después de todo? Antes de que apareciera otro igual, tenía que destruir el núcleo rápido. Dio un tajo con su espada y lo partió en dos. Observó la energía que quedó flotando y comentó que a pesar de todo el núcleo, era igual de enorme que la última vez. Se encontró en el mismo espacio mental de antes y preguntó: «Estás aquí, ¿verdad?». Le pidió que saliera, y Yana se le acercó, soltó una carcajada y le dijo que le alegraba muchísimo volver a verlo. Su progreso era increíble. Era un verdadero placer ver cómo se hacía cada vez más y más fuerte. Genia se volvió hacia ella, con una sonrisa la llamó la demonio de la espada mágica, y le dijo que por fin había aparecido. Sin embargo, ella le advirtió que todavía no era suficiente. Su yo actual no sería capaz de soportar su poder, y simplemente explotaría en pedazos. Su recipiente tenía que ser lo suficientemente amplio como para que su poder lo llenara por completo. Él no quería acabar poseído, ¿verdad? Por eso tenía que hacerse mucho más fuerte y absorberla en su totalidad. Su ira, su tristeza, su resentimiento y su odio. Sin embargo, ya que él estaba ahí, le susurraría esto antes de irse. Su yo actual aún no era capaz de pronunciar su verdadero nombre. Ella le susurró solo una letra, y justo después, él regresó al mundo real. Poco tiempo después, la mujer herida fue llevada al hospital. El policía comentó que habían recibido la llamada de un chico que se hacía llamar mercenario mágico, pero que cuando llegaron ya se había esfumado. Sinceramente, esas payasadas les causaban muchísimos problemas. La madre estaba inconsciente y el niño era demasiado pequeño para explicar las cosas con claridad. Si el que llamó de verdad era un mercenario de la asociación, debió haberse quedado donde estaba. Le dijo que esperaba que ella capacitara bien a su gente para presentar los informes correctamente. Yukari, muy seria, le respondió que los asuntos relacionados con la prisión celestial eran de jurisdicción exclusiva de la Asociación de Mercenarios. Ellos se encargarían del resto. Él replicó que lamentablemente eso era imposible. Como había civiles heridos, estaban obligados a esclarecer todos los hechos. Ella le preguntó con el rostro muy serio. Él salvó la vida de esas personas y les dio primeros auxilios. ¿Qué más necesitan? Si siguen interfiriendo en nuestra forma de trabajar, la asociación se convertirá en su enemiga. Es admirable que esté tan dedicado a su trabajo, pero ¿está dispuesto a empezar una guerra contra nosotros? Se lo advertiría de antemano. Las balas no le hacen nada a los mercenarios mágicos. El policía se preocupó al oír esto, soltó un suspiro y le dijo que lo entendía. Ya les habían ordenado hacerse la vista gorda con algunas de sus acciones, por el bien del desarrollo de Japón. De ahora en adelante se lo dejaba todo a ellos los amos mercenarios, para que hicieran lo que les diera la gana. De pronto una chica la contactó por el auricular y le dijo que no debió haber hecho eso. No tenía ningún sentido provocar a la policía sin necesidad. Ya de por sí tenían suficiente gente que los odiaba. Yukari le respondió que si él seguía investigando, se habrían metido en un gran lío, así que simplemente lo hizo callar. Todo mercenario mágico tiene un dispositivo de rastreo implantado. Todos están bajo el control de la asociación. Una situación en la que no saben quién hizo exactamente el rescate. Es algo absolutamente inaceptable. Un mercenario sin dispositivo de rastreo. ¿De verdad existía algo así? La chica le dijo que había revisado todo lo posible y que esa era la única explicación lógica. Le preguntó si podía ser obra de alguien de Curupus. Revisaste los registros con sus coordenadas, ¿verdad? Ella asintió, pero le aclaró que no había nadie que encajara en el perfil, y mucho menos Aruja. Yukari concluyó que eso significaba que la última vez el sobreviviente realmente había salido de la mazmorra por su cuenta. Le preguntó si creía que ese tipo también estaba involucrado en el incidente de hoy. Pero eso era demasiado descabellado. Había escuchado que encontraron una piedra celestial de 7º grado en la escena.
¿Cómo iba a poder un novato que acababa de absorber la espada hace apenas una semana derrotar a un principio? Explicó que con una espada de primera fase, que ni siquiera había recuperado el verdadero nombre de su demonio, era prácticamente imposible enfrentarse siquiera a un arcángel. La chica le dio la razón, sonaba bastante lógico. De todos modos, sentenció que la búsqueda debía continuar mientras la espada vacía siguiera en manos de alguien. Caminó por la calle con una expresión de disgusto y se quejó del dolor de cabeza que les acababan de dar. El protagonista estaba parado en el techo observando la escena y murmuró que la asociación y la policía ya se habían largado. Así que ahora podía irse tranquilo. No debió haberse lanzado al centro de la acción dejándose llevar por las emociones. Si algo así volvía a pasar, tendría que desaparecer antes de que las cosas se complicaran. Pensó muy serio que jamás se habría imaginado volver a toparse con una mazmorra aislada en tan solo una semana. Por lo que sabía, se suponía que no debían aparecer con tanta frecuencia. Lo que escuchó no era el nombre del demonio. Era un nombre tan famoso que hasta él lo conocía. ¿Quién iba a creerlo? Esa incomprensible llama plateada. No era más que un enigma. Intentó pronunciar el nombre del demonio, pero no le salió, y comentó que al parecer ella no mentía cuando le dijo que aún no sería capaz de pronunciarlo. Así que si lograba pronunciar su nombre, sería la prueba de que había alcanzado el nivel de poder necesario. Un excelente punto de referencia. Miró a su alrededor desde el borde de la azotea, y al ver que no había nadie cerca, se dijo a sí mismo que ya era hora de volver a casa. Sería mejor no andar saltando por los tejados con el poder extra activado. Saltó al suelo, y pensó que como sus habilidades físicas habían aumentado muchísimo, ahora podía caer desde esa altura, sin el más mínimo esfuerzo. Un tiempo después, Río le dijo que, bueno, claro, le había prometido comprarle todas las espadas que quisiera, pero el chico se había dejado llevar demasiado. Teniendo en cuenta las que ya habían vendido, esta era la tercera espada en apenas 3 semanas, ¿no? El protagonista se sentó a su lado y pensó que habían pasado exactamente 20 días desde que se convirtió en mercenario. En ese tiempo había logrado localizar y limpiar varias mazmorras aisladas más en la ciudad. Él le aclaró que no es que tuviera unas ganas locas de andar haciéndolo. Sin embargo, la última mazmorra apareció justo en un asilo de ancianos. No le quedó de otra. Si se hubiera quedado esperando por ayuda, todos habrían muerto. Si se hubiera retrasado un par de segundos, eso es justo lo que habría pasado. Ella le dijo que había hecho un buen trabajo usando esa cosa como cebo para establecer nuevos contactos. Por cierto, ya se fijó la fecha para el trato de la segunda espada y se venderá más cara que la primera. Él le respondió que eso era sin duda una noticia genial. Aunque ¿no le parecía un poco raro? Normalmente las mazmorras aisladas aparecen unas 10 veces al año, pero esta vez 3 en una sola ciudad y en apenas 20 días era demasiado. Río admitió que para ser una simple coincidencia sí que era bastante extraño. Pero bueno, para él eso no tenía nada de malo, ¿verdad? Al fin y al cabo había planeado entrenar durante 6 meses, y no hay nada que reemplace la experiencia del combate real. Además, al absorber el poder de los ángeles, su espada se volvía mucho más fuerte. Definitivamente era mucho más útil que solo agitar un pedazo de hierro en el aire. Además, nadie tenía ni la menor idea de cómo se creaban esas prisiones, así que no tenía sentido darle tantas vueltas al asunto. Ella le acarició la mejilla y le dijo que dejara de preocuparse por esas cosas y que simplemente disfrutara del proceso. Después de todo, estaba salvando vidas humanas y podía estar muy orgulloso de sí mismo. No tenía de qué avergonzarse. El genio comentó que como mínimo estaba metido en la venta ilegal de hojas en blanco y actuando a espaldas de la asociación. Ella lo soltó una carcajada y le dijo que no se preocupara. Las leyes sobre las espadas mágicas todavía estaban llenas de agujeros. Había muchísimos vacíos legales. Las vendía con tanto cuidado
que las esposas no iban a terminar en las muñecas de ninguno de los dos. Él pensó que tal vez sería mejor no entrar en más detalles. Le dio la razón y sacó unas verduras guisadas con tofu, las sobras de cuando preparó su almuerzo. Le dijo que debería comer verduras al menos de vez en cuando. Ella se lo agradeció y le prometió que se lo sumaría a su próximo pago. Después de eso llegó a la escuela, y ya en clase, Izumi exclamó a todo pulmón que fue justo en ese momento cuando asestó el golpe decisivo. Un movimiento perfecto escurriéndome entre el tráfico, se puso a hacer poses, mientras el protagonista se acercaba a su asiento, pensando que su salón de clases era tan ruidoso como siempre. Sus historias de hazañas ya se habían convertido en una especie de agradable ruido de fondo. Miró por la ventana y murmuró que sin duda era algo gigantesco. Aún no podía creer que la cima de esa prisión celestial llegara hasta el mismísimo espacio, ni siquiera viéndolo con sus propios ojos. Pensó en cómo durante los últimos años toda la atención se había centrado en el proyecto del ascensor espacial. Un plan audaz para usar la torre que alcanzó la estratosfera como pilar de soporte. El gobierno afirma que la primera cabina está casi lista y que las pruebas comenzarán este mismo año. Si todo sale bien, los viajes espaciales estarán al alcance de todos a partir del próximo año. ¿Quién iba a pensar que su país con tantos terremotos sería el primero en construir un ascensor espacial? Uno nunca sabe las vueltas que da la vida. Él vendía las espadas para hacerle la vida más fácil a ella, pero ella nunca aceptaba el dinero. Tal vez si le regalaba un viaje al espacio se pondría muy feliz. Sacó su teléfono y pensó que necesitaba averiguar cuándo se abrirían las reservas de los boletos. De repente sintió algo, y con una expresión de puro terror en el rostro, se puso de pie de un salto, volcando su escritorio. Todos los estudiantes clavaron la mirada en él y le preguntaron qué demonios le pasaba. Sacó la espada de su mano bruscamente y gritó con todas sus fuerzas: «Tenemos que huir de aquí. Una mazmorra aislada está a punto de aparecer en este lugar. Todos tienen que salir del salón ahora mismo». Se quedaron en shock al darse cuenta de que aquello era una espada mágica, y él pensó: «Mierda, esto pinta muy mal». Los demás no entendían absolutamente nada. Él volvió a gritarles que todos tenían que evacuar el salón de inmediato. ¿Acaso ya se cansaron de vivir? Mientras intentaba calcular dónde estaba el epicentro, los estudiantes con caras de angustia por fin empezaron a prepararse para salir corriendo. De repente, en ese mismísimo instante, un enorme portal apareció en el medio del salón, tragándose a varios estudiantes de una sola vez. Todos fueron teletransportados a la mazmorra, y los demás estudiantes, muertos de miedo al ver eso, no se lo podían creer. «No puede ser, Yuriko desapareció», decían. «Esto de verdad es una mazmorra aislada. Izumi también falta. Alguien tiene que llamar a la asociación de mercenarios ya mismo». Mientras tanto, los estudiantes que fueron teletransportados estaban aterrorizados por lo que acababa de pasar y miraban a todos lados con desesperación. Él también miró a su alrededor y preguntó confundido: ¿y a dónde se metió Kote al mismo tiempo? El protagonista estaba parado en una sala vacía, escaneando el lugar con su ecolocalización, y con una expresión muy tensa, murmuró: Esto tiene que ser una maldita broma. Este lugar es gigantesco, no se compara en nada con las mazmorras anteriores. Y además, ¿por qué los otros 7 terminaron en el mismo lugar y a mí me aventaron hasta acá completamente solo? Corrió a toda velocidad por los pasillos para llegar hasta sus compañeros, masacrando a cualquier monstruo que se cruzara en su camino y gritando a todo pulmón: «¡Quítense de mi camino!». Pensó para sí mismo que además de él, otros 7 habían sido succionados hacia esta mazmorra aislada. Y si a algún tonto se le ocurrió saltar por el portal que se abrió en el salón, podría haber incluso más. De verdad quería creer que nadie sería tan idiota para hacer algo así. Mientras tanto, los estudiantes también se dieron cuenta de que él no estaba ahí, y empezaron a preguntar: «Oigan, él es un mercenario mágico, ¿verdad?».
¿qué no lo chupó la mazmorra junto con nosotros? Entonces, ¿por qué diablos no está aquí? Alguien respondió, seguro es por eso mismo, porque es un mercenario mágico. Era un obstáculo para los monstruos, así que lo separaron del grupo. Es la única explicación lógica. ¿Me estás diciendo que esta mazmorra aislada tiene vida propia? ¿O qué carajos? Eso siquiera es posible. Pero obviamente no tenían forma de saberlo. Hasta el día de hoy ni siquiera se entiende por qué existen estas mazmorras. Además, estaban seguros de que él también había sido succionado con ellos. E incluso si no fue así, es un mercenario. Tiene que venir a rescatarnos. Si no, ¿qué chiste tiene esa asociación de mercenarios? Solo espero que los ángeles no nos ataquen antes de que llegue. ¡Cállate la boca!, le gritó otro. No estamos para este tipo de bromas pesadas ahora. Izumi empezó a caminar por el pasillo. Un estudiante lo vio y le preguntó a dónde demonios iba. Con una mirada súper seria, Izumi le respondió, si nos quedamos aquí sentados sin hacer nada, quién sabe si logremos salir vivos de esta. No puedo dejarlo a su suerte. Tenemos que encontrarlo y reunirnos con él. Los demás estudiantes, muertos de preocupación, le rogaron que se detuviera. ¿Qué caso tiene que vayas allá tú solo? Sí, serás muy bueno en kendo, pero aquí ni siquiera tienes un arma. O sea, puede que la asociación haya intentado reclutarte. Pero aún no eres un mercenario oficial. ¿O sí? Él se volteó hacia ellos y les soltó. ¿Y a mí qué me importa eso? En ese momento, otro estudiante les gritó que se callaran y señaló hacia un lado. Todos se quedaron con la boca abierta al ver lo que había allí. No lo podían creer. Al mismo tiempo, Jonah hizo pedazos a otro monstruo, se detuvo por un segundo y exclamó que este lugar era demasiado inmenso. ¿Qué pasillo deberíamos tomar ahora? El protagonista recordó el mapa en su cabeza, dándose cuenta de que el tamaño de esta mazmorra dejaba en ridículo a las 3 anteriores. Según sus cálculos, había más de 20 salas en este lugar, y seguramente muchas más, pero ni siquiera lograba ver el final. Entonces Jonah le dijo que tratara de calmarse. Le recordó que tenían que volver a escanear la zona con la ecolocalización para confirmar bien la ruta. No estaban para perder el tiempo dando vueltas por ahí, ni podían darse el lujo de equivocarse de camino. Él le dio la razón, pero de la nada un monstruo se le abalanzó encima. Logró bloquear el ataque por pura sorpresa, dio un salto hacia atrás para esquivarlo, y exclamó desconcertado. ¿Qué carajos? ¿Acaso también hay arcángeles en este lugar? Basándose en los informes de la asociación y en su propia experiencia, sabía perfectamente que la fuerza de combate principal de una mazmorra aislada nunca, pero nunca salía de la sala donde estaba el núcleo. Y si éste estaba aquí afuera, eso solo significaba que en algún lado había un ángel muchísimo más peligroso que éste. De un solo tajo de su espada hizo pedazos al monstruo, mientras pensaba que absolutamente todo, en esta mazmorra, era demasiado anormal. ¿De verdad sería capaz de sacar con vida a sus 7 compañeros de aquí? Apretando los dientes murmuró que si la cosa se ponía fea, no les quedaría de otra más que tomar medidas drásticas. Según el mapa mental que trazó con la ecolocalización, todavía tenían que cruzar 5 salas más para poder llegar a donde estaban esos 7. Ella le comentó que dentro de todo lo malo, tuvieron la suerte de que los demás al menos se quedaron todos juntos. Si el pánico les hubiera ganado y salían corriendo por todos lados, no hubieran podido hacer absolutamente nada por salvarlos. El protagonista aceleró el paso con todo y dijo que de todos modos no tenían idea de en qué momento los ángeles irían a atacarlos. Ya tenía grabado el camino en la memoria. A partir de este momento, tenía que correr a su máxima velocidad. A lo lejos divisó a otros 2 arcángeles, y Jonah le avisó, aquí está la primera sala. Hay 2 arcángeles y ya están en posición de ataque. ¿Puedes con ellos, verdad?, le preguntó ella. Él asintió con la cabeza. Corrió como un rayo hacia el primer monstruo, y le respondió que en la batalla anterior lo había comprobado con sus propios ojos.
Ya había limpiado 3 mazmorras aisladas por su cuenta, y se había vuelto muchísimo más fuerte que antes. Así que ahora, por más que le pusieran arcángeles enfrente, los haría pedazos sin sudar, ni una gota. Y además esos patéticos ángeles de bajo nivel, sin importar cuántos fueran, no le llegaban ni a los talones. Sin más problemas, limpió la segunda sala, y ella le avisó que la tercera estaba completamente vacía. «Crúzala corriendo rápido», le indicó. Él dio la vuelta en una intersección a toda velocidad, gritando emocionado. «¡Ya solo nos faltan 2! Pero...» De pronto, vio algo que le heló la sangre. Vio a un imponente ángel con alas bloqueando el camino, y supo al instante que justo adelante en línea recta comenzaba la verdadera pesadilla de la cuarta sala. Además, ella ya había cargado los rayos de luz en ambas alas. Le advirtió que si seguía corriendo, iba a terminar directito en su zona de muerte. Tenía que ir más despacio. Él blandió su espada y gritó que no pensaba frenar. Iba a cargar energía en pleno movimiento, y lo mataría con el Esparta de llama plateada. Ella le preguntó asombrada. «¿En serio lo vas a hacer en pleno movimiento?» Ella notó el ataque del monstruo, se lo advirtió, y él con una expresión muy seria le contestó que también estaba listo. Liberó una onda de energía, sintió una tensión brutal, derrotó al monstruo, y ella le preguntó. «¿Estás bien?» Él asintió, y le dijo que aunque el poder extra había bajado tal como esperaban si absorbían su energía, no se recuperarían por completo, pero su fuerza aumentaría. Ella le comentó que solo quedaba una sala más. Una vez que la cruzaran, podrían reunirse con los demás. Él entró corriendo a la siguiente sala, vio a 3 ángeles alados y con cara de sorpresa total, preguntó, «¿Acaso esto es una jodida broma?» Shauna le avisó que estaban a punto de atacarlo con rayos y que debía esquivarlos con todas sus fuerzas. El protagonista, con cara de muchísima preocupación, gritó, «¿Pero qué demonios le pasa a esta mazmorra?» El monstruo empezó a atacarlo con rayos, pero él los esquivó y gritó, «¿Qué clase de nivel de dificultad infernal es este?» Ella le explicó que cuando ambas alas están intactas, su velocidad de disparo aumenta muchísimo. Él se quejó de que además de eso, le estaban disparando desde 3 lados, con apenitas un segundo de retraso. Ella le dijo que no se alterara. Ahora mismo tenía que ponerse a la defensiva por completo y captar su ritmo. Le hizo caso a la advertencia. Se detuvo. Empezó a esquivar los disparos y calculó que después de cada sexto tiro hay un tiempo de recarga de unos 3 segundos. Corrió a toda velocidad hacia uno de los monstruos y pensó que al menos era bueno tener a 3 especímenes idénticos frente a él. Así era mucho más fácil entender el patrón. Ah, y otra cosa, tienen un nivel básico de inteligencia, por lo que evitan el fuego amigo. Si fueran ángeles de bajo rango, dispararían a lo loco sin importarles nada. Sin embargo, se dio cuenta de que cuando se bloquea la línea de visión, dejan de disparar. Blandió su espada, soltó una onda de energía, y con un solo ataque, golpeó a 2 monstruos a la vez. Vio que uno de los ángeles lo esquivaba, volvió a usar el Esparta, y gritó con furia que no lo dejaría escapar. Luego cayó sobre una rodilla, y admitió que había cruzado su propio límite. Jin le dijo que eso había sido increíble, una ráfaga doble del Esparta de llama plateada. ¡Excelente! Ya solo faltaba reunirse con su clase. Genia admitió que así era, pero esas 2 ráfagas le habían drenado casi todas las fuerzas. No podía ni levantar la espada, y mucho menos correr. Ella le preguntó alarmada, «¿Me estás tomando el pelo?» Quedaba muy poco. Él le respondió que ya no había nada que hacer. Lo más seguro es que usar la llama plateada en la primera fase de la espada, sin conocer siquiera su verdadero nombre, ya estaba rompiendo las reglas. Comparado con los videojuegos, es como usar un hechizo de nivel 50 cuando apenas eres nivel 20. Estaba usando un poder que superaba su nivel para derrotar a enemigos con los que de otra forma no podría lidiar. Con razón se quedó sin maná. Si lograba absorber la energía de los muertos, lo más probable es que pudiera moverse de nuevo.
Ella le dijo que el problema era que las partículas de luz aparecían con un retraso diferente cada vez. Él levantó la cabeza y vio a un arcángel de pie justo frente a él, que ya estaba blandiendo la espada para atacarlo, y se preguntó si el ruido de la batalla lo habría atraído desde otra sala. La luz aún no había aparecido, así que no iba a poder recuperarse a tiempo para esquivarlo. Si ese era el caso, tendría que recibir el golpe de lleno. Intentaría sobrevivir al primer impacto y cruzar los dedos para curarse después. Aunque en ese momento, su poder extra no era más fuerte que una hoja de papel debido a la falta de energía. Si concentraba toda su defensa en el corazón y la cabeza, podría ganar un poco de tiempo. Sin embargo, en ese preciso instante, una tremenda onda de energía salió disparada hacia el monstruo, empujándolo hacia atrás. El protagonista se dio la vuelta de golpe y preguntó atónito: «¿Eso que acabo de ver fue un Esparta?» Vio a Izumi parado a su lado con aspecto exhausto, quejándose de que eso cansaba demasiado. Lo llamó a gritos y le preguntó: «¿Estás bien?» Había venido a salvarlo. Él, con una sonrisa de oreja a oreja, le dijo que eso era tan típico de él. Pensó en lo positivo y amable que era siempre un tipo que anhelaba atención y reconocimiento. Pero jamás se imaginó que llegaría tan lejos. Su espada se llenó de energía de nuevo, gracias al tiempo que su amigo le había ganado, y le agradeció diciéndole que lo había salvado. Se puso de pie, lanzó un tajo fulminante con su espada, y partió al monstruo en dos. Su espada absorbió la energía al instante. Se acercó a Izumi, le pidió perdón y le explicó que como él mismo había rematado al arcángel, había perdido la oportunidad de curarse. Al parecer, toda la energía de un monstruo asesinado se transfería automáticamente a la espada de quien daba el golpe de gracia. Izumi le contestó con una sonrisa que eso no importaba. Además, con su propio Esparta de todos modos, no le habría hecho ni un rasguño a ese arcángel. Luego bajó la mirada y le preguntó de dónde diablos había sacado esa espada. Le recordó que la propuesta de la asociación estaba en pausa por ahora, ¿verdad? Izumi le respondió que estaba clavada justo en el medio de la sala en la que lo habían arrojado. El protagonista preguntó atónito: «Tu punto de partida fue una sala con una espada vacía. ¿Qué suerte tan increíble tenía incluso en las peores situaciones?» Le preguntó desde cuándo era mercenario. Él se sorprendió con la pregunta y le contestó que hace muy poquito. Le dijo que para ser un novato se movía increíble. No parecía para nada que hubiera perdido el control de su extra. Aquí no puede controlar su cuerpo con normalidad. Le explicó que a diferencia de él, no tenía entrenamiento físico, así que tuvo que esforzarse muchísimo. Los dos se acercaron a los demás estudiantes, y ellos con caras de alegría. Le dijeron que se alegraban mucho de que estuviera a salvo. ¿A dónde había desaparecido? Él respondió que por alguna razón fue el único al que lanzaron a la mitad de la nada, muy lejos de ellos. El estudiante dijo que ese tonto empezó a decir que la mazmorra tenía mente propia, y que lo había expulsado porque la estaba interfiriendo. Él preguntó un poco sorprendido: ¿de verdad una mazmorra aislada tiene inteligencia? El estudiante que sugirió eso aclaró que solo era una teoría. No estaba 100% seguro. El genio dijo que era algo así, pero se lo imaginaba en un sentido puramente físico. Cuando la mazmorra apareció en el salón de clases, activaron su fuerza extra por reflejo, y las llamas azules que los envolvían resonaron con el campo de la mazmorra haciéndolos salir volando. Él cree que pasó algo por el estilo. El estudiante dijo que estaba clarísimo. Si ese fuera el caso, entonces, ¿por qué estaban dentro de la mazmorra para empezar? Ya deberían dejar el tema. De todos modos, no van a encontrar la respuesta. Izumi dijo que sea como sea, ahora todos estaban reunidos y a salvo. ¿Qué iban a hacer ahora? Él piensa que deberían quedarse ahí y esperar a los equipos de rescate. El protagonista estuvo de acuerdo y dijo que ahí solo hay una entrada, y el pasillo es muy estrecho. Estaban atrapados en la otra sala justamente porque sus enormes alas les impedían pasar.
En un lugar así, mantener la línea de defensa y contraatacar no sería tan difícil. Él dijo que si alguien de la clase había logrado contactar a la asociación de mercenarios, no tenía sentido correr riesgos innecesarios. Un estudiante con cara de preocupación llamó a gritos a Yuriko, que estaba respirando con dificultad, y le preguntó en voz alta cómo se sentía. Los demás se acercaron y le preguntaron qué había pasado. ¿Qué le ocurría? Un estudiante preocupado contó que ella sufría de asma desde niña. Alguien le preguntó dónde estaba su medicina. Ella dijo que estaba en su mochila. El inhalador se le cayó cuando los arrastraron hacia la mazmorra. Izumi, muy preocupado, recordó que ella se había sentido mal desde el principio y le arrebató la espada de las manos. El protagonista se dio cuenta, le gritó y le preguntó a dónde iba. Él respondió angustiado que a ella le estaba dando un ataque severo y no podía respirar bien. Si solo esperaban a que los rescataran, ella iba a morir. Iba a destruir el núcleo para sacarlos de ahí en ese mismo instante. Él le puso una mano en el hombro y le dijo que ahora no estaba en condiciones. Él mismo se había dado cuenta de eso durante la última pelea. Todavía no se recuperaba de haber usado su poder Esparta. Él estaba a punto de quejarse, pero dio un paso adelante y le dijo que iría él mismo. Las probabilidades eran bajas, pero todavía tenía un as bajo la manga. Iba a arriesgarlo todo apostando por eso. Si le pasaba algo, tendría que entregarle su espada mágica. Cuando el portador muere, el arma debería volver a sellarse en forma de una espada hueca. Si ella se fusionaba con la espada y activaba el extra, podría controlar los síntomas del asma sin problemas. Recordó cómo antes le había preguntado qué estaban haciendo. Una piedra sagrada. ¿Y eso qué es, Río? Se sentó en su silla y le dijo que no le sorprendía para nada que no lo supiera. ¿Acaso sabía que eran los santos? Son un tipo de monstruo muy especial. No tienen aureola, y su cuerpo es una masa aterradora de carne y huesos. Comparados con los ángeles, están por lo menos en el sexto rango. Una piedra sagrada es un orbe raro que a veces queda después de matar a un santo. Las piedras celestiales que dejan los ángeles son acumulaciones de energía eléctrica. Hoy en día, casi toda la electricidad de la región de Kanto proviene de esas piedras que consiguen los mercenarios, mientras que una piedra sagrada dejada por un santo es un cúmulo de energía vital. En pocas palabras, es un potenciador único para los mercenarios. Si se usa, puedes obtener una cantidad de poder colosal muchísimo mayor que si solo matas ángeles. Pero tenía que tener cuidado. Si no lograba soportar el flujo de energía, simplemente se quemaría por dentro. Por cierto, si decidía venderla, le darían al menos 50 millones. Es un objeto rarísimo, así que tenía que pensar muy bien cómo usarla. Volviendo al presente, Genio estaba preocupado por eso, y le preguntó si de verdad tenía miedo. Él se metió la píldora en la boca, preguntándose por qué siquiera había dudado en usarla. La decisión era obvia. Se la tragó, y en ese mismo instante, una energía poderosísima consumió todo su cuerpo. Dio un grito desgarrador. Hiddens lo llamó muy preocupado, y él se preguntó qué estaba pasando. Sentía como si todo su cuerpo se estuviera quemando vivo. Cada célula de su cuerpo se estaba reduciendo a cenizas. Era como si de esas mismas cenizas estuviera naciendo una llama nueva y aún más furiosa. Si se descuidaba un solo segundo, lo único que quedaría de él sería un puñado de cenizas. Aún así, el riesgo era demasiado alto. Jin dijo que estaba sorprendida. Nunca pensó que él se atrevería a tragarse la piedra sagrada. Para llegar a la segunda etapa, todavía le quedaba un largo camino por recorrer. Duele cuando te queman vivo, ¿verdad? Él apretó los dientes. Le dio la razón y le dijo que enseguida sintió, como si ya tuviera experiencia en eso, como si hubiera tenido otra opción. De ser así, jamás habría recurrido a semejante locura. Ella le preguntó entonces, ¿por qué lo hizo? Solo por una chica a la que apenas saludaba en clase como si fuera el noble caballero de un cuento de hadas.
Él le contestó que no le atribuyera motivos de una moral tan alta. Simplemente no quería vivir atormentado por la culpa de saber que pudo haber extendido la mano para salvar a alguien, pero que la dejó morir, para luego arrepentirse el resto de su vida. En lugar de vivir en un arrepentimiento eterno, siempre mirando hacia atrás, prefería 1000 veces arriesgar su propia vida para intentar salvar la de ella. Era mucho más llevadero así. No había ni una gota de altruismo en sus acciones. Solo hizo lo que consideraba correcto para sí mismo. Ella le preguntó, ¿y por eso donaste a la caridad la mitad del dinero de la venta de las espadas vacías? Él le respondió que su hermana se había negado a aceptarlo de todos modos, así que simplemente lo donó a otro lado. Eso era todo. Ella le dijo, ¿acaso no tienes ningún pasatiempo o un poco de codicia mundana? Ahora que has obtenido mi poder, ¿qué es lo que realmente quieres? El protagonista se volvió hacia ella y le dijo que no necesitaba nada en particular, que solo quería cenar tranquilo todos los días y dormir profundamente por las noches, que solo de pensar en el futuro le daba dolor de cabeza, que su yo de mañana se encargue de los problemas de mañana. Ella lo llamó bicho raro y le preguntó si de verdad estaba dispuesto a jugarse la vida por semejante tontería. Él le aseguró que eso era más que suficiente para él. Ella, con una sonrisa, le dijo que así eran las cosas. Bueno, esa era la última pregunta entonces. Él le preguntó si quería saber algo más, que se diera prisa. No tenía mucho tiempo. Ella tocó su cuerpo y le dijo que le transmitiera sus más sinceras felicitaciones y deseos de una buena colaboración al futuro, él ahora renacido con una nueva fuerza. Su verdadero nombre. No lo habría olvidado, ¿verdad? Él volvió. En sí asintió y dijo que gracias a que esa demonio le había estado preguntando tantas cosas, había logrado no perder la cabeza. Después de eso llegó a la siguiente sala donde se topó con varios ángeles. Le dispararon con una ballesta, pero el virote se hizo cenizas justo frente a él, por lo que se preguntó, ¿acaso se le fue la mano con el poder? Para poder controlar toda esa fuerza necesitaba una especie de detonante. Eso debería bastar. Chasqueó los dedos y usó la habilidad de la llama sagrada. Acabó con todos los monstruos de la sala y comentó que la llama aún era demasiado intensa. Necesitaba entrenar más. Jin le dijo con una sonrisa que sin duda no les iban a faltar blancos de entrenamiento más adelante. El prota le dio la razón con calma y dijo que pensaba exactamente lo mismo. Efectivamente, allí había un ángel de mucho más nivel que al principio la sexta autoridad. Ella le explicó que cuantas más autoridades se juntaran, mayor sería el nivel de amenaza de cada una. Él contestó que al menos no se trataba de potestades ni de dominios. Sin embargo, incluso si se presentaran allí ahora mismo, no tenía ninguna posibilidad de perder. Ella le tomó la mano, una energía arrolladora se apoderó de él y le dijo que debía maldecir a los cielos. Juana de Arco,